Hola, muy buena tarde. Muchas gracias por su puntualidad. Em, Comencemos la clase, vamos charlando mientras van ingresando nuestras compañeras y compañeros. Fui a hacerme la prueba de COVID porque andaba con un malestar ya de 3 días pesado en cuanto a congestión nasal, un poco de fiebre, pero afortunadamente hoy tuve el resultado y salió negativo. Entonces, nada, muy contento por ello. Y bueno, continuar con toda la energía. El día de ayer no pude dictar clase por lo incómodo que estaba. Hoy estoy un poco mejor y bueno, nuestra cita semanal y les agradezco que estemos en esta semana cumpliendo con nuestros procesos, porque recuerden que el arte es totalmente de corazón, nos nace, no es obligatorio, no, nada del arte sería agradable si fuera obligatorio. Lo bonito del arte es que nace y parte de la voluntad. Y nada, les agradezco esto, de que estén aquí en la clase de hoy. Hoy tenemos el tema de luz dura y luz suave, que son los temas que vamos a aplicar en la práctica en el momento que tengamos ya la presencialidad, es decir, la próxima semana, porque no sé si será por el horario que se cambió por la cuestión del nuevo grupo que ingresó y que, pues bueno, tendremos que desplazarnos y que se desplace el grupo al horario y no el horario al grupo, por la ausencia de la asistencia. Y de ser así, lo que vería mejor sería cambiar el horario, no sé si a un fin de semana, puede ser un sábado o un domingo, y pasar estas 2 horas a un fin de semana para que pudiéramos asistir a todos. Eso lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp para que pudiéramos hacer esa votación y si de ser así, pues poder contar con esa asistencia el fin de semana con mayor presencia, con mayor asistencia, con mayor quórum en cuanto a que llegue esta información y que la clase sea productiva en cuanto a su asistencia. Nada, entonces voy a hacer esa encuesta en el grupo de WhatsApp, más sin embargo, continuemos al momento con la clase que tenemos los jueves de 6 a 8. La próxima semana la haremos presencial, sea que tengamos un espacio dentro de la Secretaría de Cultura o no, la haremos allá afuera, en el recinto de afuera, buscando esas locaciones, jugando precisamente con la locación arquitectónica y jugando con lo que es luz dura y luz suave. Así que nada, bienvenidos al tema de hoy, que es, creo yo que todo lo que hemos visto hasta el momento, lo importante es que no lo olvidemos y lo sigamos aplicando. ¿Por qué lo digo? Porque en la fotografía no es lo que decía, no es lo mismo que en un diccionario que nosotros vemos el significado de la palabra, la entendemos y no necesitamos estar aplicando el conocimiento de esa palabra porque ya lo adquirimos. Acá en la fotografía no es así. Acá entendemos, pero es necesario que nosotros lo estemos aplicando constantemente cada vez que vamos aprendiendo o que cada vez que vamos adquiriendo un conocimiento. Entonces, ya hemos adquirido conocimiento hasta el momento, pero la práctica es la que nos hace reforzar ese conocimiento, la que nos hace entender ese conocimiento y la que nos hace sensibilizarnos en ese conocimiento. Obturamos, tomamos fotografías y vemos que hay fotografías diferentes, que hay fotografías que se ven da otra sensación en cuanto a planos, en cuanto a tamaños, en cuanto a formatos, en cuanto a modelos, en cuanto a temáticas. Y cada uno de esos detalles es que nos vamos nosotros a sensibilizar. Así que el tema de hoy será para sensibilizarnos en la apreciación de la luz. Cuando uno comienza la fotografía y cuando comienza en fotografía y compra una cámara fotográfica, el siguiente paso de comprar una cámara fotográfica es un lente que a uno le proporcione y cubra la necesidad que uno tiene en cuanto al aspecto visual que uno busca en la fotografía. Es decir, que si uno quiere ser retratista, busca un lente 50 milímetros, 85 milímetros, un lente fijo donde es luminoso. Asimismo, el siguiente paso que suele hacer uno con fotógrafo es adquirir un flash o una luz externa para poder apoyar ya la luz sobre el sujeto, sobre el elemento, si es producto, y si es naturaleza, si es paisaje, analizar las horas del día para que
cuál es la más propicia para generar ese paisaje. Así que es un paso a paso que uno va dando para llegar a este paso de la luz y que sea sensible a ella, para que nuestro cerebro se sensibilice y que pueda percibir esos pequeños detalles que cada vez vamos a pulir, porque al principio veremos muy poco, es decir, lo apreciaremos no tan evidente, pero cada vez que vamos a ser más sensibles nos damos cuenta hasta pequeñas fracciones, que esas pequeñas fracciones de diferencia es lo que hace que nosotros sintamos de diferente manera una fotografía de otra. Así que la calidad de luz es la que nosotros debemos buscar después, más que la cantidad. Porque cuando uno llega a buscar una luz, siempre busca como que mucha luz, necesitamos mucha luz, que llene todo el espacio de luz, ojalá una luz muy amplia o un flash que reviente una luz muy, muy intensa para que todo quede iluminado. Siempre el concepto está así, cuando uno inicia, o por lo menos cuando no tiene esa sensibilidad, lo que uno busca es cantidad de luz. Cuando ya va avanzando, lo que no busca es cantidad, sino calidad de luz. Y con el tiempo no busca ni cantidad ni calidad de luz, sino proporción de sombras y que las sombras sean el lenguaje, es decir, que la luz y la sombra sea ese equilibrio. Entonces, hoy veremos parte de ello, es decir, cómo interpretar esas sombras, cómo interpretar esas proyecciones de sombras que da la luz, qué es la calidad de la luz, y para qué nos funcionen las narrativas visuales, claro que sí, y en qué Mamá, no ejemplos, cierra. y en qué No ha ejemplos cerrado. podríamos utilizarlas, Véase que en qué ejemplos podríamos utilizarlas en cuanto a aplicar un tipo de luz, si es una luz dura, una luz suave, en qué ejercicios fotográficos cotidianamente lo vamos a aplicar o lo hemos aplicado o seremos conscientes de aquí en adelante de aplicarlos. Así que voy a compartir unas imágenes de apoyo para que tengamos en cuenta de ello y nos apoyemos en los referentes. Y también ustedes, me gustaría que si tienen algún referente fotográfico, me compartan por WhatsApp, me digan, profe, a mí me gusta este tipo de fotógrafo o fotografía y me gustaría como que charlar un poco de él, ahondar un poco más de este tema, para charlar sobre esos temas que a ustedes también les interesa, también adecuados a la línea temática. Por ejemplo, hoy podríamos hablar de un fotógrafo que a ustedes les interese, analizando el tipo de luz que utilizan, analizando los esquemas de iluminación que pueden utilizar. Bueno, esta es una ilustración muy básica, donde nos muestra en un torso escultural, algo muy básico de una luz dura, una luz semidifusa y una luz suave. Vemos que en la luz dura se marca el claro oscuro, es decir, ese dramatismo se ve evidente. En la semidifusa se va perdiendo y en la luz suave prácticamente ya no hay contraste tan marcado. El claro oscuro del fondo, atrás negro, la mejilla oscura, ya no está evidente. Y en este caso de fotografías, como es este busto, como lo son bustos esculturales, lo más propicio o lo más aconsejable sería utilizar una luz dura. ¿Por qué? Porque las esculturas, en este caso, las esculturas son en mármol, son en yeso, son en materiales duotono, o por lo menos son colores claros, blancos, y no son eh, de varias tonalidades, para nada. En este caso, como lo vemos, en este ejemplo es blanco. Y para poder distinguir el volumen, esto es importante, para poder distinguir el volumen que tiene el rostro, es clave marcar las sombras. Y si nosotros perdemos las sombras, tal vez perdemos el carácter. Y en este caso, como es una escultura tal vez de un romano, de uno de época, una escultura icónica de época romana, que nos transmite ese lenguaje visual que eran guerreros, nos transmite eso de las películas de los gladiadores, pues yo no le voy a insinuar, no le voy a aplicar una luz suave a un guerrero. ¿Por qué? Porque el guerrero es duro, ¿ok? Entonces, cuando hay conceptos de dureza, también la luz dura se aplica. Por ejemplo, si voy a fotografiar a un boxeador, yo no le voy a aplicar una luz suave, porque él no es suave, él es duro. Cuando voy a fotografiar a una persona
que ha tenido una situación compleja en su vida, que ha sido, que ha sido golpeada por la vida, que la vida le ha dejado marcada, pues yo le daré una luz dura, ¿ok? En este caso, por ejemplo, hay una sombra que se proyecta a través de una luz y esa sombra se ve marcada, es decir, se ve delineada, se ven óvalos totalmente marcados, no se ven difusos. Así podremos distinguir nosotros la luz dura. La forma de distinción de la luz dura está en la sombra. Como lo vemos en el ejemplo de acá, vemos que la sombra se marca, pero no solo se marca en la oscuridad, sino se marca en la línea. La línea tiene que ser marcada. Miren aquí, por ejemplo, muy claramente el ejemplo de proyección de sombra a una pared. La luz dura deja proyección de línea y la línea es muy marcada, casi que delineada, casi que se hace una silueta. Esto también es una estrategia visual, puede ser una forma de comunicación visual. Es decir, la sombra, recuerden que nosotros tenemos un reto, y de hecho lo vamos a volver a retomar, el reto de proyección de sombras, que es interesante porque en el reto de proyección de sombras, yo por aquí tengo una página abierta súper interesante, donde vemos que la proyección de sombras pues juega mucho lenguaje. Miren esta, por ejemplo, súper básica, doble exposición. Toma una fotografía donde él se proyecta la sombra con los brazos arriba y él no está con los brazos arriba, él tiene los brazos abajo. Esta otra fotografía de acá abajo está en blanco y negro, donde solo se aparece la sombra proyectada y el sujeto no aparece. El sujeto está insinuado por la sombra. De hecho, cuando hablamos de retratos, hablamos de que había un fotógrafo que marcaba sus fotografías, es decir, se retrataba, se autorretrataba, pero no directamente a él, su físico, sino su proyección de sombra. Y esa proyección de sombra era su retrato, o sea, súper interesante. Miren cómo las proyecciones de sombras forman parte de la composición, esta composición de los sujetos que están proyectadas las sombras en el patio, en el parque, pues las sombras son parte del lenguaje. Entonces, si nosotros somos conscientes que las sombras van a ser parte del lenguaje o de la composición, pues utilicemos la luz dura. Si no somos conscientes de estas sombras y se están proyectando por accidente, como vamos a ver en qué ejemplo tenemos por acá, y se están proyectando por accidente, aquí en este mismo ejemplo lo voy a hacer. En este ejemplo, si nosotros no somos conscientes, estamos tomando una foto, en la casa, en donde sea, pero no somos conscientes de que esta sombra está proyectándose, sino que está ahí y nosotros solo estamos pensando en la persona, no en la sombra. Y la tomamos, si esa sombra no aporta a la fotografía, la verdad que le va a quitar protagonismo, le va a quitar fuerza, le va a quitar todo lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, en ese caso, si nosotros somos conscientes, por eso lo que nosotros adquirimos aquí es conciencia. Nosotros somos conscientes aquí. ¿Esa sombra me sirve? Lo que yo me pregunto es, ¿esa sombra dura? ¿Esa luz dura? ¿Esa sombra marcada me sirve para lo que yo estoy fotografiando? ¿Sirve ahí en la pared? Y si no, ¿qué debo hacer? Lo que yo debería de hacer para hacer la luz suave es quitar al sujeto de la pared, alejarlo. Por eso en retratos lo que sugerimos es que el retratado esté más o menos a 1 metro, 2 metros, 3 metros del fondo, para que el fondo no se proyecte en las sombras, que el fondo quede limpio. En el dado caso que tengamos que hacerlo muy cercano, pues tendremos que correr el riesgo de estas sombras proyectadas y jugar con esas sombras proyectadas, porque tendremos que hacerlas como composición. En estas fotografías que vemos aquí, ¿cuál funciona más? Ninguna de las dos podría decir que funciona más. Las dos son asertivas, depende hacia donde yo la quiera enfocar, es decir, depende de la intención del artista, pero la intención con conciencia, porque muchas veces el artista justifica la obra de arte simplemente porque la quiso hacer así, pero esa justificación tiene que venir con conciencia. La quiero hacer así porque soy consciente que esa sombra me favorece tal, tal y tal. No simplemente porque quise hacerla así y salió así ya. A veces funciona esa magia de, de, de un momento de chispa, pero lo mejor sería, o lo mejor es, ser consciente todo el tiempo de lo que aplicamos. Entonces, ahora, la luz dura la distinguimos, dijimos, por la sombra marcada.
por la silueta marcada, por la dureza de la sombra negra cuando es una luz muy fuerte, pero no necesariamente la sombra tiene que ser muy oscura. Puede ser esta sombra un poco no tan gris, no tan negra, un poco más gris clara, pero qué nos limita o qué nos dice que es una luz dura? La delineación de la sombra. Ese sí nos dice directamente. Es decir, la luz dura puede ser con una sombra gris oscura o gris clara, y eso no determina que sea una luz dura. O sea, la sombra que sea muy oscura o muy clara no determina que sea una luz dura. Lo que determina es que esté delineada la sombra. Si la sombra deja un delineado, un silueteado, eso significa que es una luz dura. Si no deja ninguna silueta, sino que proyecta una sombra, pero no se ve la forma de la silueta del objeto proyectado, eso es una luz suave y que tuvieron que ubicarle un difusor. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo hacer una luz dura, cómo distinguir una luz dura y cómo hacerla suave o cómo distinguir una luz suave. Nosotros ya lo hemos visto, pero lo vamos a reforzar constantemente, porque lo importante de esto es que, vuelvo y repito, es que seamos conscientes de ello. Así que nada, bienvenidos nuevamente. Esta parte introductoria funciona bastante para recordar todo lo que teníamos adquirido de conocimiento, porque ya habíamos charlado un poco de luz dura, un poco de luz, un poco de cantidad de luz, calidad de luz, pero ahora vamos a andar un poco más, vamos a profundizar un poco más, porque es importante que seamos conscientes de esta aplicación de la luz. Entonces, vamos ahora sí, nuevamente al apoyo de imágenes y hablar de cómo sale la luz dura o cómo podemos crear una luz dura nosotros en casa. La luz dura más básica que nosotros podemos encontrar, bueno, en el caso del fotógrafo que ya adquirió un flash, será el flash de mano, será este flash pequeñito, el flash de portátil. Y este flash de mano funciona como luz dura. ¿Por qué? Porque lo importante de la sombra que quede marcada es el tamaño de la fuente de luz. Por eso, la luz de nuestro celular, la que sale de aquí, creo que es la opción más asertiva para generar una luz dura, porque es la fuente más pequeña con bastante intensidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que la luz sea dura? El tamaño de la fuente de luz. Si el tamaño de la fuente de luz es pequeño, la luz es dura. Ojo con eso. Ojo porque nosotros queremos hacer una sombra suave y no sabemos cómo hacerla y tenemos una luz y siempre nos está saliendo una sombra dura, dura, dura. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque el tamaño de la fuente de luz es pequeña. Entonces, ¿por qué tengo este apoyo de imagen en este momento, este flash de mano? Este flash de mano prácticamente cubre ni siquiera el tamaño de mi cara, ¿ok? Cubriría la mitad de mi cara en cuanto a una parte de mi cara. Es decir, es tan pequeño que no cubre ni mi rostro. Entonces, al ser pequeño, va a generar una sombra marcada, muy marcada, una sombra dura. Es decir, que esta es una luz dura. En el caso que yo quiera hacer de este flash de mano una luz difusa, una luz suave, lo que tendría que hacer es ampliar el tamaño de esa fuente de luz. Y es ahí donde ya empezamos a adquirir los difusores de luz. Y los difusores de luz los vamos a encontrar en cantidades. Vamos a encontrar este tipo de difusores de luz, que es el del anillo, el rig de anillo, para que tú puedas sacar una luz más homogénea, más envolvente, y por lo general lo aplican para macros, para sacar fotografías de dentaduras para odontólogos. Es muy funcional porque pues simplemente lo abres, lo desarmas, él mismo se arma porque este es de doblar y listo, queda. Lo aplicas en el flash de mano y funciona muy bien, muy portátil, muy liviano. ¿Y qué es lo que hace? Pues en vez de salir el flash como salía de este aparatito pequeñito, ya no sale solo de ese aparato pequeño donde está, de aquí, ya no sale de este tamaño, de la fuente de luz de aquí, de este tamaño. Por ejemplo, aquí le pusieron este plástico, ¿no es cierto? Y que uno piensa que con eso ha hecho que sea una luz difusa, una luz suave.
De hecho, me compré yo, cuando recién compré mi flash, después lo primero que compré fue un difusor portátil, pensando en que me iba a funcionar. Y sí, un poco. De hecho, lo voy a traer. Es este, miren. Muy pequeñito. Miren el tamaño de este difusor. Es portátil, él se desarma, se pliega y se lo lleva como el tamaño de un papelito. Pero miren que el tamaño sigue siendo muy pequeño. Muy pequeño. Es decir, que lo que estamos viendo ahí en ese flash, voy a dejar de compartir aquí la imagen para que me vean acá un poco más grande, la imagen del que estoy compartiendo yo acá. Miren, este es el que yo compré para ponerle a mi flash de mano, al que veíamos allá que le habían puesto un plástico. Entonces, el plástico lo que va a hacer es simplemente quitarle un poco la intensidad de la luz, pero no va a amortiguar esa cantidad de sombra dura, de sombra marcada, delineada negra. Para ello tenemos que empezar a ampliar un poco más la ventana. A esto, a esta le vamos a llamar ventana, ¿ok? Al difusor, al pequeñito, grande o mucho más grande, del tamaño de 1,20, 1,50, le vamos a llamar ventana, ¿ok? Lo conoceremos por softbox y por diferentes nombres, pero lo vamos a llamar ventana genérica, porque lo importante de esta caja de luz o de esta ventana es esta ventana. No es esta caja, o bueno, sí, pero lo importante es este tamañote. Entonces, bueno, en este caso este tamañito. Este tamañito, miren, no cubre mi cara. Al no cubrir mi cara el tamaño, va a ser una sombra dura, sigue siendo dura. Entonces no cubrí mis expectativas con esto porque pensé que iba a hacer un poco de difusión. No logré eso y pues es cuando recién estaba iniciando. Entonces cuando uno inicia, pues no conoce muy bien lo que les digo. Uno empieza a ser sensible a la luz cuando empieza a avanzar en estos casos, como en esta clase de hoy, que ya entiende que no es necesario comprar este si quiere una sombra suave. Lo que necesita es una sombrilla blanca. Y eso fue lo que adquirí después para poder ampliar ese golpe. Entonces, la luz pequeña va a generar luz dura, ¿ok? Pero, profe, el sol es una fuente de luz gigante. ¿Por qué genera sombra dura? Porque recordemos que la fuente de luz que nosotros tenemos natural es el sol, la primaria es el sol. Y el sol todo el tiempo es luz dura. El único momento que nosotros no tenemos luz dura del sol es cuando estamos nublados. Es decir, si queremos hacer difusión de luz, lo que tenemos que llevar de pronto es una sombrilla blanca o un difusor para que nos quite esa sombra muy, muy marcada. Entonces, en ese caso, utilizaríamos la sombra o la luz del sol como recurso, como alternativa de comunicación. Pero tenemos que tener en cuenta, miren, aquí por ejemplo, esta de los pies proyectados, esta sombra proyectada, es una luz dura, marcada, y todo el tiempo el sol va a proyectar esa sombra así de marcada. Es decir, por lo general sale 8 de la mañana y empieza a proyectarse esta luz si no tenemos sombras, es decir, si no tenemos, perdón, nubes. Unas nubes ya genera que esta sombra se vuelva más difusa. Que la luz del mediodía, o por lo menos de las 11 de la mañana hasta las 3, 2:30 de la tarde, no es aconsejable para tomar fotos de retrato, es una verdad. Claro que sí. ¿Por qué? Hablemoslo antes de continuar con esto de la luz dura y la luz suave. Que vamos a hablar de la luz dura con la luz del sol. La luz del sol todo el tiempo es luz dura. ¿Y por qué es luz dura? Siendo tan grande la fuente de luz. Es porque está muy, muy, muy lejos. Entonces, al estar tan lejos, pues el sol está así de pequeño. Nosotros, de hecho, podemos como ajustarlo en nuestras manos así. Pero él es porque está muy lejos. Pero él está tan lejos, al mismo tiempo tiene la mayor intensidad de luz que nosotros conocemos hasta el momento. Es decir, no conocemos una fuente de luz más grande que la luz del sol. Entonces, esa es la fuente de luz primigenia, de luz dura, la más intensa y la más pequeña por su distancia, ¿ok? Por eso es una luz dura. El único momento que no tenemos luz dura, vuelvo y repito,
es cuando están las nubes. Por eso las nubes serán nuestra estrategia de fotografía de retrato. Y esto es importante porque cuando nosotros vemos el día sin nubes y el cielo azul, siempre pensamos, está nuestro inconsciente, en nuestra cultura, pensamos que ese es un momento, un día para sol, decimos, perdón, para fotografía, decimos, wow, este día es para fotografía. Y no es así. El día que no hay nubes es más complicado. Si hay un sol muy fuerte, de hecho, si salimos a las 10, 11, 12, 1, 2, es más complicado fotografiar con la luz del sol sin nubes. ¿Por qué? Primero, pues la luz es tan intensa que todos los colores que están en nuestro entorno se van a proyectar hacia la piel y hacia la ropa. Todos los colores. Eso es complicado porque después eso lo percibiremos cada vez más. Eso es algo muy sensible, pero lo más claro, tal vez sería los ojos marcados del modelo o de la persona, si estamos haciendo retrato, que empieza a ser ojos chinos, que empieza a cerrarlos por la cantidad de sol que hay en el entorno. Y entre más llega a ser la luz del mediodía, pues el sol es tan intenso que no permite que se genere una buena visibilidad de los ojos. Ahora, cuando tenemos la luz cenital directamente a nuestra corona de nuestra cabeza, pues la proyección de sombras de nuestros cuencas de los ojos se proyectan acá abajo como unas sombras, como si fueran ojeras, lo que nosotros conocemos como las sombras de oso panda o las sombras de mapache. Esas sombras de mapache no son para nada agradables en retrato de pronto femenino, a no ser, vuelvo y repito, que nosotros seamos conscientes y lo utilicemos como recurso de comunicación. Es decir, si nosotros queremos aprovechar esas sombras para enfatizar esas sombras oscuras y esos ojos de mapache. Pero en el dado caso, si es fotografía de retrato de moda, donde no queremos expresar ese lenguaje, sino que sea muy limpia la piel. De hecho, si está maquillada, que salga muy bien el maquillaje. Y si hacemos esa proyección de sombras, el volumen se cambia. Recuerdan que cuando teníamos la clase de posición de luz, la posición de luz es clave. Entonces, si la tenemos totalmente arriba, no vamos a proyectar una sombra muy elegante de la nariz. Toda será muy acá abajo, muy limitada. No tendremos mucho volumen, es decir, el volumen se pierde. Y el volumen es lo que a nosotros nos hace ver agradables o desagradables físicamente, digámoslo entre comillas. Es decir, lo que nosotros nos hace ver bonitos, entre comillas, es las sombras. Si nosotros no tuviéramos sombras en nuestra cara, no tuviéramos estética. A eso me refiero. La estética se da a través del volumen, de la luz y las sombras. Entonces, si perdemos las sombras en el momento que está en cenital totalmente, las sombras poco se proyectan, queda muy plano, no se ve volumen, no se ve algo agradable, no hay un lenguaje muy claro. Entonces, no es aconsejable tampoco por lenguaje de sombras, por intensidad de luz para que los ojos no se vuelvan chinos. Entonces, no es tampoco por la proyección de colores del entorno. Por ejemplo, si la hierba está verde y muy intensa, en el vestido, si es blanco, se va a proyectar. Si el vestido es de otro color, el verde se va a contaminar. En la piel también se va a proyectar los colores que están en el entorno. Tener en cuenta eso entonces, los horarios. ¿Qué podríamos hacer? Aprovechar las sombras, claro, de la luz dura, porque hay sombras para fotografía gastronómica. Vamos a abrir esta fotografía de aquí y apoyémonos en esta imagen precisamente para ver en lo que es fotografía gastronómica con luz natural, luz dura, y que es el recurso, la luz, la sombra proyectada, la sombra marcada. Miren, aquí un solo elemento, menos es más. Recuerden que menos es más. Un elemento, una tonalidad, una paleta de color, dos tonos nada más, tal vez, amarillo y naranja. Pero el juego de la proyección de sombras sí es importante. Miren, la piña con la proyección de sombra, suficiente lenguaje. De ahí la cuestan, siguen jugando, uno necesita jugar en composición y la composición
No hay un libro de composición para uno, una fórmula. La fórmula es experimentando y siendo sensible en poner los elementos, distribuirlos, quitarlos, acercarlos, poner uno más pequeño, quitar el grande, alejar un poco más. Solo así sentimos cómo se compone. Primero de uno en uno, de dos en dos, para llegar después, por ejemplo, este que está con bananos, naranjas y piñas. Esto es una composición y para llegar a esta composición no es al azar, necesita uno tiempo de mover y distribuir. Uno parece que fuera, no, el profe, es simplemente tirar y ya. No, la verdad, uno necesita hacer, no curso, vuelvo y repito, no hay una regla de cómo componer. Necesita es tiempo para darse cuenta cuánto alejas, cuánto pones, si lo quitas, si lo distribuyes, si tal vez le das la vuelta. Es decir, estar en tiempo real jugando con lo que es composición. Pero vemos claramente que aquí el recurso, la luz dura y la sombra, es el recurso importante también para composición. Es decir, juega parte importante para darle volumen. Por ejemplo, aquí a estos, que son estos espárragos, espigos, estas espigas, espárragos, sí, estos espárragos. Estos espárragos, para darle volumen, para separarlo del fondo, para darle más peso, porque la sombra dura da peso, le da peso. Ojo, todo esto es clave, estas palabras son claves porque cuando uno tiene un concepto de peso, lo que tiene que pensar entonces, luz dura, inmediatamente. Entonces, para darle peso al volumen de estos espárragos, se apoya en la luz dura y en la sombra marcada y separa el espárrago de ese color tan plano. Eso podríamos decir que es una composición en negativo, ¿no es cierto? Bien minimalista. Y eso funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el cerebro no se va a dispersar en lenguaje. Recuerden, menos es más. El cerebro le gusta rápido, llegar a la información rápida, muy, muy rápida. Vamos a ver acá otros ejemplos entonces de cajas difusoras. Las cajas difusoras, bueno, en este caso como vimos esta que es caja difusora de anillo, las veremos en cantidad de versiones. La otra versión que podremos encontrar es en un Octavox y que los podemos nosotros fabricar a través de recursos reciclados con cajas de cartón y aluminio. ¿Qué hace este Octavox? ¿Cuál es la función del Octavox en este caso? O de esta ventana, volvamos a hablar de la ventana de luz. Estas son cajas o box, pero en realidad lo que es importante de estos box no es la caja, sino la ventana, el tamaño de la ventana. Bueno, después nos daremos cuenta que también la profundidad dará un cambio. Cada vez que varemos avanzando de nivel nos daremos cuenta en las prácticas que si cambiamos uno no tan con tanto fondo y con uno más pegadito, pues habrán cambios totalmente, porque la ley inversa al cuadrado de la luz, cuando lleguemos a ese tema, nos explicará claramente cuál es la diferencia. Pero en este momento, para nuestra clase de hoy, lo importante es el tamaño de la ventana. Por ejemplo, este Octavox puede ser de 1,20, de 80 centímetros, y entonces, entre más grande, pues la sombra será más suave. En este caso, si somos retratistas o pensamos ser retratistas y queremos fotografías de retratos con luz suave, tenemos que buscar un Octavox o un Softbox de tamaño grande, muy grande. Ahora vemos el Octavox ya con una malla adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cambió aquí? Ya, porque aquí lo vemos el flash adentro, miren. Adentro de la caja está el flash que era del tamaño de menos de mi cabeza, porque no alcanzaba a cubrir mi cabeza. Pues ahora el tamaño de ese flash ya no es el tamaño del flash, sino del tamaño de la ventana, del tamaño del softbox. Es decir, que ya no es de 5 centímetros, 6 centímetros, sino de 120 centímetros, la fuente de luz. Es decir, que ¿qué hace la caja de luz? Cambia el tamaño de fuente de luz. En vez de ser de 6 o 4 centímetros, la paso a ser de 120 centímetros. Eso es importantísimo, porque en el caso que yo quiera una luz suave, una luz difusa, pues es necesario tener un tamaño más grande de fuente de luz. Y si solo tengo un flash o una fuente de luz pequeña, ¿cómo la hago más difusa? ¿Cómo la convierto en difusa? Pues tengo que generar las ventanas de luz.
La ventana de luz la podemos crear fácilmente. Vamos a ver si por aquí tengo una fotografía de una ventana de luz. Bueno, esta ventana de luz, por ejemplo. Miren esta ventana de luz grande, gigante, para exteriores. Y la ventana de luz para estudios. Y la ventana de luz para un producto comercial, un producto gastronómico, una bebida. Las ventanas de luz son lo que hace que cambie la intensidad o la fuerza de la luz o la calidad de luz, si es una luz dura o una luz suave. Si el tamaño de la ventana es más grande, pues la sombra será más difusa y mucho más agradable para pieles suaves, para pieles delicadas. Me quedan 3 minutos. Recuerden que si se termina la clase, regresamos al mismo link. Y bueno, entonces, en ese caso, ¿cómo se genera una ventana, profe? Venden un material muy económico en las tiendas de cadena, de hecho en Dollar City la venden, se llama foam board, no sé si ustedes lo han comprado, y esta es una ventana, miren, esta es una ventanita del tamaño ya más grande que mi cara, ya alcanza a entrar mi cara aquí en esta ventana. ¿Y qué voy a hacer en esta ventana? Pues voy a pegar un papel calco, un papel cebolla que cubra toda esta ventana. Y aquí solo tengo este pedacito como ejemplo de la calidad de papel que es como un papel cebolla, un papel calco. ¿Qué va a hacer con esto? Voy a generar un difusor. Esa es la palabra de esta ventana. Vamos a hacer difusores. Y los difusores, ¿qué hacen? Aparte pues de ampliar el tamaño de la fuente de luz, va a amortiguar. En este caso sí amortigua bastante, porque pues la fuente de luz ya no es del tamaño, por ejemplo, si yo tuviera de este tamaño de esta ventana a esta ventana, pues miren el tamaño que cambio que hay. De este tamañito a este tamaño. Entonces, ¿cómo lo amplío? Pues simplemente le pongo aquí un papel calco, un papel cebolla, lo cubro todo, pongo la fuente de luz alejada, eso sí, no la puedo poner pegado al papel, no la puedo pegar aquí al papel. Si yo tuviera mi celular aquí prendido, la luz, si yo lo pego la luz aquí al papel, pues se vuelve un punto circular. Lo que yo necesito es alejar un poco, miren, y la fuente de luz se empieza a hacer más grande, y ahí ya empiezo a hacer difusión. Ya empiezo a hacer difusión. Ya empiezo a ver que la sombra se vuelve más suave, pero también tiene que ser este papel más amplio, es decir, tiene que ser de este tamaño la ventana. Entre más grandes las ventanas, como lo vimos en el apoyo visual, en el referente visual, entre más grande la ventana, mucho más suave. En la segunda sesión veremos qué refuerza entonces o en qué momentos, en qué ejemplos aplicaríamos una luz suave, una luz dura, aparte de los que hemos visto. Entonces, por ejemplo, un bebé, un niño, ¿qué luz le aplicarían ustedes? A ver, escribamos aquí en el chat. Si yo les dijera, vamos a fotografiar a un niño, y yo llevo de modelo a un niño y les pregunto a ustedes qué luz le aplicamos a él. Y yo llevo un niño delicado, un niño de una piel suave, ¿qué luz le aplicaríamos? Vamos en el chat, a ver si alguien se... Una luz, una sombra suave, claro, una luz suave, perfecto. Pero si yo llevo a alguien de la tercera edad, por ejemplo, si yo llevo a alguien, un adulto mayor, con bastantes arrugas, ¿qué? Una luz dura, perfecto. ¿Por qué? Por más de que de pronto sea una abuelita, ¿no es cierto? Si es una abuelita y queremos evocar su delicadeza, su ternura, su entrega a la familia, pues tal vez una luz dura no le favorecería, ¿verdad? Pero en el caso de la tercera edad, del adulto mayor, o nosotros que ya tenemos arrugas marcadas, que se empiezan a marcar las arrugas o los ceños, y que estas marcas de nuestra piel pues son parte de nuestro lenguaje visual, pues, de nuestro físico, y tenemos que también aceptarlas. Y en la fotografía es bonito eso, porque es también una terapia aceptarse a sí mismo. A mí me gusta autorretratarme de vez en cuando para aceptarme las transformaciones, lo que hablamos cuando hablamos de retrato. Entonces, si yo voy a fotografiar un adulto mayor, pero quiero resaltar esas arrugas, esa textura, ese volumen que tiene sus arrugas,